El tema que elegimos fue ventilación mecánica en esta pandemia del COVID-19. El kinesiólogo en la UCI debe ser un experto en el tema. Se encarga de la oxigenoterapia, aerosoles, cuidados de la vía aérea, manejo de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, movilizaciones, etc. En las competencias específicas vamos a tener evaluación funcional en la UCI, administración de gases medicinales, cuidados de la vía aérea, fisioterapia respiratoria, rehabilitación temprana, prevención de complicaciones, implementación de ventilación mecánica no invasiva, implementación de ventilación mecánica invasiva, monitoreo de la ventilación mecánica, desvinculación de la ventilación mecánica, desarrollar normas, guías, evaluación, etc. Equipo de protección del COVID-19. Tenemos 3 niveles. El nivel 1 es sin contacto con pacientes y sin riesgo de exposición a fluidos corporales. En el nivel 2 tenemos contacto con paciente o riesgo de exposición a fluidos corporales. Y en el nivel 3, que es maniobras con aerosoles o unidades críticas, que este es el que utiliza el kinesiólogo, que está en contacto y realiza la toma de muestra. Debe utilizar máscara facial, antiparras, barbijo número 95, camisolín hidrorrepelente y guantes. A vos te lleva un paciente al hospital. Antes de hacerlo ingresar al hospital, por ejemplo, no sé si han visto, el Yestacó tiene instalada una carpa afuera, que el que sospechan de que tiene alguna enfermedad respiratoria o algo, lo derivan por otro lugar y no lo hacen entrar por el mismo lugar, por ejemplo, que al que le está dando un infarto o que tuvo un accidente de tránsito. Entonces como que se organiza la atención sanitaria en circuito, un camino para la parte respiratoria y otro camino para las demás enfermedades. Entonces se los lleva a salas de aislamiento, ¿sí? Que lo ideal es que sea un ambiente ventilado y no hay acá con presión negativa, porque la presión negativa evita la aerosolización. Y después se los interna. Y a cualquier paciente que está tosiendo se les coloca barbijo. Igual de por sí ya deberían ir al hospital con el barbijo puesto. Lo otro que se hace es el diagnóstico. Para eso se toma la muestra, que el diagnóstico de esta enfermedad es por hisopado, no por extracción de secreciones, por ejemplo, como la toma de muestras que se da en terapia intensiva, ni por análisis de sangre, sino por hisopado. El hisopado confirma la enfermedad. También se pueden hacer radiografías y en algunos casos tomografías, pero generalmente el diagnóstico es básicamente por hisopado. Entonces también lo que se hace es tomar la saturación de oxígeno. Si es más de 92 y está confirmado, vos lo que haces es monitorear la enfermedad, porque de repente puede tener puede empezar con un shock, digamos, respiratorio y se cierran las vías aéreas y necesitan intubación y demás. Entonces vos lo tenés en una habitación cerrada monitoreándolo. Si la saturación es menor a 92%, lo que haces es ponerle oxígeno. Acá lo que se usa es una máscara de reservorio, que es la que menos posibilidades de aerosolización, o sea, de que el virus se disperse por el aire, tiene. Se usa una máscara de reservorio y arriba se le pone un barbijo. Lo que te dice es que si mejora la saturación de oxígeno, bien, joya, seguís con eso y lo monitoreás. Pero si no mejora, vos tenés que evaluar la clínica y hacer un estudio de ácido base, que es lo que dice EAB, y ver si tenés que llegar a intubar y derivarlo a UCI o no. Y la otra opción es ponerlo en prono,
No sé si han visto videos que los ponen en prono. Es porque mejora la perfusión y oxigenación del pulmón. Los criterios de intubación orotraqueal son clínicos. Tenemos una disnea moderada grave, una frecuencia respiratoria mayor a 30-35 y una Glasgow menor a 8. Los criterios gasométricos tenemos PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno menor a 200 o la imposibilidad de mantener una saturación de oxígeno mayor a 92% con una fracción inspirada de oxígeno de 50%. Un fallo ventilatorio agudo, que es un pH menor a 7,35 y una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Ventilación mecánica invasiva. Los kinesiólogos respiratorios deben poder anticipar los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica y responder adecuadamente cuando surgen complicaciones. Antes de encender el ventilador, debemos asegurarnos que el mismo esté conectado a la corriente eléctrica. Debemos asegurarnos también una correcta provisión de gases medicinales, tanto aire comprimido como oxígeno. Chequear el estado y la carga de las baterías. No olvidar realizar siempre el test de inicio recomendado por el fabricante del ventilador. Debemos identificar el bloque inspiratorio y el bloque exhalatorio. En el bloque exhalatorio, detrás del filtro exhalatorio, se encuentran la válvula exhalatoria y el sensor de flujo. Se debe asegurar un correcto ensamble de estas dos piezas. Debemos colocar filtro antibacteriano viral en ambas ramas, tanto inspiratoria como exhalatoria. El circuito de elección siempre debería ser un circuito seco, diseñado para ser utilizado con humidificación pasiva, que se coloca por delante de la I, entre el tubo y la misma. Utilizar siempre sistemas cerrados de aspiración. Se debe evitar colocar conectores que puedan aumentar exageradamente el espacio muerto instrumental. Vamos a hablar de la programación inicial de la ventilación mecánica en un paciente con COVID. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el modo ventilatorio, que en este caso se aconseja controlarlo por volumen. También vamos a regular el volumen corriente, que siempre debe ser menor o igual a 6 ml por kilogramo de peso, y esto se calcula en base al peso corporal predicho. En base a la fórmula que todos conocemos, que es 0,91 por el producto de la altura en centímetros menos 152,4, y si es hombre le sumamos 50 y si es mujer le sumamos 45,5. Para esto también podemos tener en cuenta la tabla de equivalencias entre la talla, el peso y el volumen corriente. También vamos a regular la frecuencia respiratoria de 15 a 35 ciclos por minuto. El flujo inspiratorio va a tener que ser de 0,6 a 1 segundo y la PIP y FiO2 la vamos a regular en base a la tabla, a la titulación. Una vez que logramos ajustar el nivel de PIP, se ajusta el nivel del volumen corriente, siempre considerando mantener la menor diving pressure, que sería la presión del trabajo, la cual tiene que ser menor a 15 centímetros de agua, y la menor presión plateau, que tiene que ser menor a 30 centímetros de agua. Si estas están aumentadas exponencialmente, va a aumentar la mortalidad por sobredistensión e injuria pulmonar. Una vez que se ha establecido la ventilación mecánica con una adecuada sincronía entre el paciente y el ventilador, se esperan 30 minutos y se realiza un estudio de ácido base para saber si es necesario realizar ajustes de acuerdo a los objetivos de ventilación y oxigenación que se han planteado antes. El objetivo de la ventilación debería ser tener un pH entre 7,25 y 7,45,
y el de la oxigenación debería ser lograr una presión arterial de oxígeno mayor a 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno mayor a un 88%. Si la PAFI obtenida es mayor a 150, se mantiene la estrategia ventilatoria por al menos 24 horas y, si es menor a 150, se coloca una infusión continua de bloqueantes neuromusculares, garantizando una adecuada sedación del paciente. Si luego de la infusión de bloqueantes neuromusculares la PAFI sigue siendo menor a 150 y no hay contraindicaciones, lo que se hace es la pronación del paciente. Aspiración de secreciones. Para una técnica correcta de aspiración de secreciones en pacientes en aislamiento por gota, se sugiere que la aspiración sea siempre utilizando succión cerrada, es decir, un sistema cerrado de aspiración, para evitar el riesgo de aerosolización y de contaminación. Se debe aspirar solo cuando sea necesario. Hay algunos signos que marcan la presencia de secreciones, como el patrón en diente de sierra en la curva de flujo, secreciones visibles en el tubo orotraqueal, frémitos torácicos y rales a la auscultación. Antes de comenzar la aspiración, se debe comprobar que el balón de neurotaponamiento esté bien insuflado. No se debe insertar el catéter más allá del extremo distal del tubo. Para esto, se pueden utilizar las marcas en centímetros que tienen tanto el tubo orotraqueal como la sonda de aspiración cerrada. Se recomienda que la aspiración no exceda los 15 segundos y también se recomienda preoxigenar al paciente antes y después del procedimiento y o realizar alguna maniobra de hiperinsuflación. Respecto a la toma de muestras, esta solo se realiza ante la sospecha de presencia de neumonía, ya que este procedimiento es riesgoso por la alta probabilidad de contagio, por lo cual solo se realiza cuando sea necesario. En caso de presencia de neumonía, se efectúa una radiografía de tórax y se hace auscultación. Detrás de esas mascarillas que vemos estos días en las UCIs no solo hay médicos o enfermeros, también fisioterapeutas. Ayudan a la movilidad del paciente que lleva días en cama, pero sobre todo a entrenar la respiración cuando consiguen liberarse de los tubos. Estamos acostumbrados a verlos trabajar aquí, pero no aquí. Fisioterapeutas en las UCIs mano a mano con intensivistas y enfermeros. Son los especialistas en terapia pulmonar en pacientes críticos. No solo se dedican a la parte respiratoria, que es muy importante, sobre todo pues ayudan al destete respiratorio, ayudan a entrenar la musculatura respiratoria en cuanto se puede, sino también pues toda la parte motora, toda la parte de la movilidad temprana. Se trata de minimizar el tiempo que pasan en la UCI y que cuando salgan lo hagan en las mejores condiciones. Una vez en planta, sigue el trabajo de los fisios. Son programas de ejercicio, tanto respiratorio como de movilización para los pacientes que han pasado ya la fase aguda del COVID-19. Tanto de las secuelas de estos pacientes como de aquellas afectaciones crónicas que en este momento no se están pudiendo tratar. Pero los fisios estos días no solo ayudan a los enfermos de coronavirus, también al resto de personal esencial. Personal de supermercado, personal de transporte, personal de limpieza, personal de orden público, personal de mantenimiento y personal sanitario. Estoy sufriendo cervicalgia y lumbalgia, y si no fuese por los cuidados y tratamiento que me ha ofrecido mi fisio, no podría haber continuado trabajando. Tengo un trabajo de los llamados esenciales. Me sería muy complicado llevar a cabo mi función. Ya hace unos días tuve una lesión en la espalda, no habría podido estar ya aquí trabajando. En sus clínicas, los que las mantienen abiertas, o de voluntarios en hospitales y centros de salud, los fisioterapeutas se han unido al resto de profesionales sanitarios para hacer frente común contra la pandemia. Seems like yesterday.